Historia 1. Las luces errantes del Camposanto. Hay noches en el cementerio de San Isidro que el frío no viene del aire, sino de algo que se arrastra entre las lápidas. Un frío que te cala los huesos y te susurra que no estás sola, aunque no haya un alma viva a kilómetros. Llevo años como vigilante nocturna aquí, en Madrid, y he visto cosas que harían a cualquiera dudar de su propia cordura. Si alguna vez os habéis sentido solos en la oscuridad, sabréis de lo que hablo. Y si os atrevéis a acompañarme en estas noches, os invito a suscribiros, dejar un me gusta, y contadme desde donde me escucháis, como si rezáramos juntos para espantar la sombra. Mi nombre es Clara. La gente cree que este trabajo es monótono, pasear entre tumbas y poco más. Pero cuando el sol se esconde y las puertas se cierran, el cementerio se transforma. Los mármoles fríos, las cruces de hierro forjado, los ángeles de piedra que parecen llorar, todo cobra una vida distinta. El silencio es tan denso que a veces crees oír el murmullo de miles de almas, un lamento ahogado por la tierra y el tiempo. Mi ronda empieza a las 10. La linterna es mi única compañía, un haz de luz que apenas rasga la negrura que se cierne sobre los panteones más antiguos. El olor a tierra húmeda, a flores marchitas y a cera quemada es una constante, un perfume de muerte que se pega a la ropa. La primera vez que las vi, pensé que era un reflejo, un truco de la luz de la luna sobre algún cristal. Era una noche sin nubes, despejada, pero con una niebla baja que se enredaba en los cipreses. Una pequeña esfera de luz, de un azul pálido casi translúcido, flotaba a la altura de un niño pequeño, justo entre dos tumbas de finales del siglo XIX. No hacía ruido, no parpadeaba. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como una luciérnaga gigante atrapada en el aire. Me quedé helada, el corazón golpeándome contra las costillas. Parpadeé, y cuando volví a abrir los ojos, había desaparecido. Me convencí de que el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero no fue así. Las apariciones se hicieron más frecuentes. Al principio, eran destellos fugaces, como si alguien encendiera y apagara una cerilla en la distancia. Luego, empezaron a ser más definidas, más persistentes. Siempre pequeñas, del tamaño de un puño, con un brillo etéreo que no iluminaba, sino que absorbía la luz a su alrededor. Se movían despacio, errantes, zigzagueando entre las hileras de nichos, a veces deteniéndose sobre una lápida en particular, como si leyeran el nombre grabado en la piedra. La temperatura siempre bajaba unos grados cuando estaban cerca, un frío que no era de invierno, sino de vacío. Una vez, una de ellas pasó tan cerca de mí que sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral, como si una mano invisible me rozara el cuello. El aire se volvió pesado, denso, y un olor a incienso rancio, como el de una iglesia abandonada, me invadió las fosas nasales. La noche del 2 de noviembre, el día de difuntos, la actividad fue frenética. El cementerio estaba vacío de visitantes, pero lleno de esa presencia. Había al menos una docena de esas luces, danzando en un ballet silencioso y macabro. Una de ellas, más grande y con un brillo más intenso, se posó sobre la tumba de una niña, fallecida en 1920. Permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron minutos eternos. Pude sentir una presión en el pecho, una tristeza tan profunda que casi me ahoga. Era como si la luz estuviera llorando, o buscando algo que nunca encontraría. De repente, la luz se elevó lentamente, giró sobre sí misma y se dirigió hacia la verja principal, como si intentara escapar. Desde entonces, las veo casi todas las noches. Pequeñas esferas de luz azulada, vagando sin rumbo fijo por el Camposanto. No sé qué son, ni qué buscan. ¿Son almas perdidas, atrapadas entre este mundo y el otro? ¿Fragmentos de energía que se niegan a desaparecer? Solo sé que cuando las veo, siento una punzada de compasión y un terror helado. Porque cada vez que una de esas luces se detiene sobre una tumba, me pregunto si no estará buscando a alguien, o si simplemente está esperando, en la eterna oscuridad, a que alguien la encuentre a ella. Y la verdad es que, en el fondo, no quiero ser yo quien la encuentre. Historia 2. El enterrador que nunca descansa. La pala golpeó la tierra con un sonido hueco, rítmico, que no debería estar ahí a estas horas. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra de la almudena, lo distinguieron entre las cruces más antiguas, cerca de los panteones decimonónicos. Era él, don Manuel. No había duda. Su silueta encorvada, el gorro de lana calado hasta las cejas, la forma en que manejaba la herramienta. Don Manuel, que llevaba más de un año bajo tierra, en la parcela 34. El frío de la madrugada madrileña se colaba por el cuello de mi sotana, pero era un frío distinto, uno que emanaba de la tierra removida. El cementerio,
vasto y silencioso, se extendía bajo una luna menguante que apenas ofrecía consuelo. Aquí, entre miles de almas que aguardan el juicio final, uno aprende a sentir el peso de la eternidad. Cada lápida es una oración petrificada, cada ciprés un guardián silencioso. Yo, que he dedicado mi vida a la fe y ahora a este servicio humilde, he aprendido que la línea entre lo sagrado y lo profano, entre la vida y la muerte, es más delgada de lo que la gente cree. Siempre de espaldas a mí, siempre. Nunca se giraba. Solo el movimiento constante de sus brazos, el esfuerzo silencioso de quien cumple una tarea eterna. ¿Qué tumba desenterraba? ¿Qué alma buscaba desenterrar, o quizás, enterrar de nuevo? La tierra volaba por encima de su hombro, oscura y húmeda, con ese olor característico a descomposición y a raíces viejas. Un olor que conozco bien, pero que aquella noche se sentía más intenso, más vivo. Me acerqué, paso a paso, el rosario apretado en mi mano. Manuel, hermano, susurré, la voz apenas un hilo. El sonido de la pala no cesó. Un escalofrío me recorrió. No era el viento. Era la certeza de que aquello no era de este mundo. Sentí la necesidad de rezar, de invocar la protección divina. Requiem aeternam dona eis, Domine. Empecé a musitar. Al pronunciar las palabras sagradas, el aire se hizo denso, pesado, como si la tierra misma contuviera el aliento. La pala se detuvo. Por un instante, un silencio absoluto, más profundo que el de la muerte, envolvió el lugar. Y entonces, un lamento, apenas perceptible, como el crujido de huesos viejos, se elevó de la tierra que él removía. No era un sonido humano, sino algo más antiguo, más primario, que heló la sangre en mis venas. Cuando volví a mirar, la figura de don Manuel había desaparecido. Solo quedaba la tierra removida, un montículo fresco junto a una lápida sin nombre, y el eco de aquel lamento que aún resuena en mis oídos. ¿Qué tarea inconclusa lo ata a este lugar? ¿Qué misterio se esconde en la labor de un enterrador que nunca descansa? Solo Dios lo sabe. Y yo, que lo he visto, solo puedo rezar para que su alma, y la de aquellos a quienes sirve, encuentren la paz eterna. Historia 3: El lamento del panteón familiar. A veces, cuando la noche se cierne sobre Barcelona y el silencio se vuelve un manto pesado, me pregunto si todo lo que nos han enseñado es cierto. Si hay un consuelo real más allá de la tierra, o si solo nos espera un eco, una sombra persistente. Mi fe, antes tan sólida como la piedra de las iglesias, ahora se tambalea, carcomida por un recuerdo que se niega a desvanecerse. Un recuerdo que me lleva de vuelta al cementerio de Poblenou, a la tumba de mi familia, y a un lamento que no debería haber escuchado. Era una tarde de otoño, gris y ventosa, hace ya casi un año. Fui a visitar el panteón familiar, como hago cada mes desde que mi abuela nos dejó. El cementerio de Poblenou, con sus esculturas modernistas y su aire de ciudad dormida, siempre me ha parecido un lugar de paz, un puente entre el mundo de los vivos y el de los que ya no están. Llevaba unas flores frescas, unas rosas blancas que a mi abuela tanto le gustaban. El viento silbaba entre los cipreses, arrastrando hojas secas y el olor salobre del mar cercano. Al llegar a nuestro panteón, una estructura de mármol oscuro y rejas de hierro forjado, sentí algo distinto en el aire. Una pesadez, un frío que no era solo el del otoño. La puerta de hierro, siempre cerrada con un candado robusto, estaba entreabierta, apenas una rendija. Me extrañó, pues solo yo tengo la llave. Pensé que quizás los sepultureros habían estado haciendo alguna revisión, aunque no era lo habitual. Con un nudo en el estómago, empujé la reja. El chirrido metálico rompió el silencio sepulcral. El interior estaba oscuro, húmedo, con ese olor característico a piedra vieja y a encierro. Las lápidas de mis antepasados se alineaban en las paredes, frías y silenciosas. No había nadie. La luz que se colaba por la rendija de la puerta apenas iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Estaba a punto de cerrar la puerta, convencida de que había sido una negligencia, cuando lo escuché. Un suspiro. Débil, casi inaudible, pero inconfundible. Venía del fondo del panteón, de la zona donde reposan los restos más antiguos de la familia. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz temblaba. Solo el eco de mi propia pregunta me respondió. Pero entonces, lo escuché de nuevo. Un lamento. No era un grito, ni un gemido. Era un sonido de profunda tristeza, de pena infinita, como el que emite un alma desolada. Era un sonido que te calaba hasta los huesos, que te hacía sentir el peso de todas las pérdidas, de todos los dolores. Mis ojos escudriñaron la oscuridad, buscando una explicación, una sombra, cualquier cosa. Pero no había nada.
El panteón estaba vacío, completamente vacío. Sin embargo, el lamento continuó, ahora acompañado de un murmullo, como si varias voces, apenas susurrantes, se unieran en un coro de aflicción. Sentí un frío gélido que me recorrió la espalda, un escalofrío que no era de temperatura, sino de puro terror. Mis manos, que sostenían las rosas, empezaron a temblar incontrolablemente. Quise rezar, quise invocar a los santos, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. ¿Cómo podía la fe explicar aquello? ¿Eran las almas de mis ancestros, atrapadas, lamentándose en la oscuridad? ¿O era algo más, algo que desafiaba toda lógica y toda creencia? Salí del panteón a trompicones, cerrando la reja con un golpe seco que resonó en el silencio. No miré atrás. Desde aquel día, mi fe se ha resquebrajado. Sigo yendo al cementerio, sigo llevando flores, pero ya no lo hago con la misma convicción. Ahora, cada vez que el viento sopla fuerte y escucho un lamento lejano, me pregunto si no será el eco de aquellas voces, atrapadas en la piedra, esperando una respuesta que nunca llega. Y me pregunto, con un miedo helado, si ese es el verdadero destino de todos nosotros. Historia 4. El último aliento frío. La capilla del tanatorio de Zaragoza estaba abarrotada, el aire denso con el olor a flores, cera y el perfume dulzón de la tristeza. Era el último adiós a don Ricardo, un hombre respetado en el barrio, y la emoción flotaba en el ambiente como una niebla pesada. El sacerdote había terminado su homilía, las últimas oraciones se habían pronunciado, y ahora llegaba el momento más difícil, el definitivo, cerrar el féretro. Mi trabajo, como empleado de la funeraria, era asegurar que todo transcurriera con la solemnidad que el momento exigía. Me acerqué al ataúd de caoba, mis guantes blancos contrastando con la madera pulida. La familia, con los ojos enrojecidos, se había despedido ya. El silencio era casi absoluto, solo roto por algún sollozo ahogado. Me incliné para ajustar la tapa, mis manos expertas en la tarea. En ese instante, justo cuando mi nuca quedó expuesta sobre el borde del féretro, sentí un aliento, frío, gélido, como el aire que escapa de una cámara frigorífica, pero con una humedad extraña, casi viva. No era el aire acondicionado, ni una corriente. Era un soplo concentrado, directo, que me erizó cada vello de la nuca y me hizo contener la respiración. Me quedé inmóvil por un segundo, el corazón dándome un vuelco. Era como si el cuerpo de don Ricardo, o lo que quedaba de él, se resistiera a ser sellado, a ser confinado para siempre. Levanté la vista, buscando una explicación, pero no había nadie detrás de mí. Solo las filas de dolientes, con sus rostros compungidos. Pero entonces, la anomalía se extendió. Un escalofrío colectivo recorrió la capilla. No fue solo mi imaginación. Pude ver a varias personas encogerse, frotarse los brazos. Un murmullo de sorpresa y confusión se elevó de la multitud. La temperatura en la sala, que hasta entonces había sido templada, cayó bruscamente, como si una ventana invisible se hubiera abierto a un invierno polar. Las velas del altar parpadearon con violencia, y una de ellas se apagó de golpe, dejando un hilo de humo. Luego, lo que heló la sangre de todos. Un sonido. Un suspiro largo y profundo, que pareció emanar del propio ataúd, o del aire justo encima de él. No era un sonido humano, pero tampoco era el crujido de la madera. Era algo etéreo, cargado de una tristeza inmensa, que resonó en el silencio de la capilla. El pánico se desató. Una mujer mayor lanzó un grito ahogado y se aferró a su marido. Un niño pequeño, que estaba en brazos de su madre, empezó a llorar desconsoladamente, señalando el féretro. La gente se levantó de sus asientos, algunos retrocediendo, otros cruzándose frenéticamente. El sacerdote, con el rostro pálido, balbuceó una oración. Con las manos temblorosas, pero con la profesionalidad grabada a fuego, logré cerrar los pestillos del ataúd. El clac metálico de cada cierre sonó con una resonancia aterradora en el caos creciente. El suspiro cesó, la temperatura volvió lentamente a la normalidad, pero el miedo ya se había instalado. Los presentes se miraban unos a otros, con los ojos desorbitados, buscando una explicación que nadie podía dar. Don Ricardo fue enterrado ese día, pero el recuerdo de aquel aliento helado y el suspiro colectivo nunca nos abandonó. ¿Fue su alma, reacia a partir? ¿Un último lamento antes del viaje final? No lo sé. Solo sé que, desde entonces, cada vez que cierro un ataúd, siento un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío de la muerte, sino con el misterio de lo que se niega a irse. Historia 5. La florista de los sueños premonitorios. Mi nombre es Elena, y llevo más de 15 años entre flores y despedidas en el tanatorio de Jesús, aquí en Murcia.
Mis días son un ciclo constante de vida que se apaga y se honra con la belleza efímera de los pétalos. Lirios para la pureza, rosas para el amor eterno, claveles para el recuerdo. Es una rutina, casi un ritual, que me ha enseñado a convivir con el dolor ajeno y a encontrar una extraña paz en el silencio de las salas de velatorio. El aire aquí siempre huele a una mezcla de formaldehído, cera de vela y el dulce perfume de las flores frescas, un aroma que se te pega a la ropa y al alma. Vivo una vida sencilla, voy a misa los domingos, y siempre he encontrado consuelo en la fe y en la predictibilidad de mis días. Pero hace unos 5 años, esa predictibilidad se rompió. Empezó con los sueños. No eran pesadillas, no. Eran visiones increíblemente vívidas de arreglos florales. Al principio, los descarté como una deformación profesional, demasiadas flores en la cabeza, pensaba. Pero luego, los detalles empezaron a coincidir. El tipo exacto de flor, el color preciso de la cinta, una combinación inusual de especies que solo yo habría imaginado. Y siempre, para personas cuya muerte era inesperada, repentina. Recuerdo una noche, la más vívida de todas. Soñé con una corona enorme, casi de 1 metro de diámetro, hecha enteramente de gladiolos blancos y lirios morados, con una cinta de terciopelo azul oscuro. Era para un niño. El diseño era tan específico, tan intrincado, que al despertar, podía sentir el frío de los pétalos en mis dedos y el aroma penetrante de los lirios. Me levanté con un nudo en el estómago, una sensación de angustia que no me abandonó en toda la mañana. A media mañana, sonó el teléfono. Una pareja joven, con la voz rota por el dolor. Su hija, de solo 7 años, había fallecido en un trágico accidente. Querían una corona. Y entonces, describieron el arreglo. Cada detalle. Los gladiolos, los lirios morados, la cinta de terciopelo azul oscuro. Era exactamente lo que había visto en mi sueño. Mis manos temblaron mientras trabajaba, cortando tallos, colocando cada flor con una precisión casi automática, como si estuviera siguiendo un plano dictado desde el más allá. El olor de los lirios era abrumador, el silencio en el taller, ensordecedor, solo roto por el chasquido de mis tijeras. Sentí un escalofrío, una tristeza profunda que no era solo por la pequeña, sino por la certeza escalofriante de mis sueños. No era la primera vez, pero aquella fue la más precisa, la más inquietante. Ahora, cada noche, me acuesto con una silenciosa aprensión. ¿Qué veré esta noche? ¿De quién será la despedida que prepararé en mis sueños? Es una carga, este conocimiento. No puedo cambiar nada, solo puedo prepararme para lo que está por venir. A veces, desearía ser solo una florista, sin esta extraña conexión con el velatorio. Pero los sueños siguen llegando, una profecía silenciosa tejida en pétalos y hojas. Son un recordatorio constante de que, incluso en la más mundana de las rutinas, la muerte encuentra su camino, y a veces, nos envía sus mensajeros más inesperados. Gracias por escuchar mi historia. Si os ha conmovido, os invito a suscribiros al canal, dejar un me gusta, y comentar desde qué lugar del mundo estáis escuchando. Historia 6. La casa del último suspiro. La presente declaración se registra a petición del señor Ruiz, quien reporta fenómenos anómalos durante la ejecución de trabajos de pintura en la propiedad mencionada. El encargo consistía en la preparación y pintura integral de la vivienda, desocupada desde hace aproximadamente 6 meses. Según información previa, el anterior propietario, un varón de 58 años, falleció en el interior de la misma debido a un incidente violento. Los trabajos comenzaron el pasado lunes, 13 de octubre. La casa presentaba un estado de abandono moderado, con signos de humedad y algunas manchas superficiales en las paredes, típicas de una vivienda deshabitada. El olor predominante era a encierro y a polvo, sin particularidades reseñables en los primeros días. Mi rutina de trabajo es metódica. Preparo las superficies, lijo, aplico imprimación y luego las capas de pintura. El primer día transcurrió sin incidentes. El segundo, mientras aplicaba la primera capa de pintura plástica en el salón principal, comencé a percibir una anomalía. Se trataba de un sonido. Un suspiro, débil, casi imperceptible, como el que emite una persona al exhalar profundamente tras un esfuerzo o una pena. Al principio, lo atribuí al viento colándose por alguna rendija o a mi propia fatiga. El sonido se repitió, intermitentemente, a lo largo de la tarde. No provenía de una dirección específica, sino que parecía flotar en el ambiente, como si la casa misma respirara. La situación escaló el tercer día, miércoles 15 de octubre. Estaba trabajando en el dormitorio principal, la estancia donde, según los vecinos, ocurrió el suceso fatal. La habitación,
de unos 15 metros cuadrados, tiene una ventana que da al patio trasero. La luz era tenue debido a la persiana bajada. Mientras aplicaba la segunda capa de pintura en la pared opuesta a la ventana, noté una mancha. No era una mancha de humedad ni de suciedad. Era una marca oscura, de forma irregular, que apareció de repente en la pared recién pintada. Su color era un rojizo apagado, similar al óxido o a una mancha antigua de sangre seca. La observé durante unos segundos. No estaba allí un momento antes. Decidí cubrirla con más pintura, pensando que quizás era algún residuo que había aflorado. Apliqué una capa generosa. Al cabo de unos minutos, mientras me giraba para limpiar el rodillo, volví a mirar la pared. La mancha había reaparecido. No era la misma, pero sí muy similar en forma y color, un poco más difusa, como si se estuviera desvaneciendo y volviendo a formarse. En ese momento, el suspiro se hizo más claro, más cercano, justo detrás de mí. Sentí un frío intenso en la nuca, a pesar de que la temperatura ambiente era normal. Un frío que no era de aire, sino de presencia. Me giré bruscamente. No había nadie. La habitación estaba vacía. Sin embargo, el olor en el aire había cambiado. Ahora percibía un aroma metálico, tenue, que recordaba al hierro o a la sangre. La mancha en la pared se desvaneció por completo ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Permanecí en la habitación durante varios minutos, en silencio, con el corazón acelerado. El suspiro no volvió a escucharse, ni la mancha reapareció. He decidido suspender los trabajos en la vivienda. No puedo continuar en esas condiciones. La experiencia ha sido perturbadora y carece de explicación racional. No puedo asegurar la seguridad de mi persona en el interior de la propiedad. Historia 7. El puente de los desaparecidos. El río Guadiana, a su paso por Ciudad Real, esconde más secretos de los que sus aguas mansas dejan ver. Para mí, que he pasado la vida entera con una caña en la mano, cada remanso, cada curva, tiene su propia historia. Pero hay un lugar, un viejo puente de piedra a las afueras del pueblo, que me hiela la sangre cada vez que lo miro. No es solo por las corrientes traicioneras que se forman bajo sus arcos, sino por las sombras que se aferran a él. Mi hermano pequeño, Miguel, se ahogó allí hace 20 años. Tenía solo 10. Yo lo vi caer. Y aunque la fe me ha sostenido a lo largo de los años, la culpa es un ancla que me arrastra al fondo, igual que a él. Desde entonces, el puente es un lugar de peregrinación para mí, una penitencia silenciosa. Voy allí a pescar, a sentir el viento en la cara, a recordar. A veces, me pregunto si no es una forma de castigarme, de revivir el trauma una y otra vez. El hospital donde lo llevaron, con sus pasillos fríos y el olor a desinfectante, sigue grabado en mi memoria. La mirada de mi madre, vacía, cuando le dijeron que no había nada que hacer. La frialdad de la sala de espera, donde el tiempo se detuvo. Todo eso vuelve a mí cada vez que me acerco al puente. Fue una tarde de invierno, con el cielo plomizo y una llovizna fina que calaba los huesos. Las aguas del río bajaban crecidas, turbias. Estaba sentada en la orilla, con la caña echada, más por costumbre que por esperanza de pescar algo. La soledad era absoluta, solo rota por el murmullo del agua y el graznido ocasional de algún cuervo. Miré hacia el puente, su silueta oscura recortándose contra el cielo gris. Y entonces, la vi. Una figura. Alta, delgada, vestida con ropas oscuras, de pie en el pretil del puente. Parecía una mujer. Al principio, pensé que era alguien que, como yo, buscaba la soledad del río. Pero había algo extraño en su inmovilidad, en la forma en que su silueta parecía absorber la poca luz que había. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La observé, sin atreverme a moverme. La figura levantó los brazos lentamente, como en un gesto de resignación o de entrega. Y luego, se lanzó. No hubo salpicadura. No hubo sonido. La figura simplemente se desvaneció en el aire, justo antes de tocar la superficie del agua. Como si se disolviera en la niebla, o como si el río la hubiera absorbido sin dejar rastro. Me quedé boquiabierta, el aliento atrapado en mi garganta. Mis ojos escudriñaron el punto donde había desaparecido, pero solo vi las aguas turbulentas, indiferentes. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el dolor y la culpa me hacían ver cosas. Pero no fue la única vez. Las apariciones se hicieron más frecuentes. Siempre en el puente. Siempre figuras distintas, un hombre joven, una anciana, incluso lo que parecía ser un niño. Todos se lanzaban al vacío, y todos desaparecían antes de tocar el agua. Nunca había un grito, nunca una salpicadura. Solo el silencio, y luego, el vacío. Una noche,
la más terrible de todas, vi a un niño, pequeño, con una camisa a cuadros, de pie en el mismo lugar donde Miguel cayó. Su silueta era borrosa, casi transparente, pero inconfundible. Se giró, y por un instante, juraría que vi los ojos de mi hermano. Luego, con una lentitud agónica, se dejó caer. Esta vez, no pude evitarlo. Grité su nombre, Miguel, con toda la fuerza de mis pulmones. Corrí hacia el puente, tropezando con las piedras, con la esperanza absurda de alcanzarlo, de salvarlo esta vez. Pero cuando llegué, no había nada. Solo el viento frío y el río oscuro, que seguía su curso, indiferente a mi desesperación. Desde entonces, no he vuelto a pescar en el puente. Pero sigo yendo. Me siento en la orilla, mirando las aguas, esperando. ¿Son las almas de los que se ahogaron allí, reviviendo su último momento una y otra vez? ¿Están atrapados en un ciclo eterno de desesperación? No lo sé. Solo sé que cada vez que veo una de esas figuras lanzarse al vacío, siento el mismo frío que sentí en aquel hospital, la misma culpa que me persigue desde hace 20 años. Y me pregunto si algún día, yo también me uniré a ellos, en ese salto silencioso hacia la nada. Historia 8. El Hospital de los Ecos. Corro. Los pasillos del viejo hospital de Oviedo son un laberinto. Oscuros. Fríos. Mis botas resuenan en el linóleo gastado. Cada eco es un golpe en el pecho. No puedo parar. No debo. La linterna en mi mano tiembla. El haz de luz baila sobre las paredes desconchadas, revelando sombras que se retuercen. No es solo el miedo. Es el pánico. Un pánico helado que me persigue. Soy técnico de mantenimiento. Llevo años aquí. Conozco cada tubería, cada cable. Pero las salas antiguas, las que están cerradas al público, esas son otra historia. Dicen que las van a demoler. Ojalá. Ojalá las hubieran demolido hace décadas. Estaba revisando una fuga en la planta de psiquiatría, la que lleva abandonada desde los 70. El aire es denso allí. Huele a óxido, a medicinas viejas, a desesperación. Llevaba mi radio. Siempre la llevo. Para no sentirme solo. Para ahogar el silencio. Pero el silencio de esas salas es diferente. Es un silencio que habla. Estaba en la sala de terapia, o lo que quedaba de ella. Sillones rotos, cristales sucios. La linterna apenas iluminaba. De repente, lo escuché. Voces. Murmullos. Al principio, pensé que era la radio. La apagué. El silencio volvió. Pero las voces no. Eran ecos. Ecos de conversaciones. Fragmentos. No me toques. Me duele. Quiero irme a casa. Eran voces de pacientes. De hace décadas. Voces de sufrimiento. El corazón se me disparó. Intenté rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. Las palabras se me ahogaron. Un grito agudo, desgarrador, resonó en el pasillo. Venía de la habitación contigua. Un grito de mujer, lleno de terror, de agonía. Era tan real, tan vívido, como si estuviera sucediendo ahora mismo. Me quedé paralizado. La linterna se me cayó de las manos, rodó por el suelo. La oscuridad me envolvió. Solo el eco del grito. Y luego, pasos arrastrados. Lentos, pesados, venían hacia mí. Por el pasillo. Un sonido metálico. Como el de una camilla oxidada. O unas cadenas. El pánico me invadió. Recogí la linterna a tientas. Corrí sin mirar atrás. Los ecos me seguían. Las voces. Los gritos. Los pasos. Sentía el frío en la espalda. Como si algo me rozara. Algo invisible. Algo que no quería que me fuera. Ahora estoy en la planta baja. Cerca de la salida. Pero los ecos no se detienen. Siguen resonando en mi cabeza. En mis oídos. Siento que me persiguen. Que no me dejarán en paz. El hospital no está vacío. Nunca lo ha estado. Y yo no sé si podré salir de aquí. Siento que algo me agarra el tobillo. No puedo. Historia 9. La aldea de las sombras errantes. Mi trabajo me lleva a los confines de la España vaciada, a esos pueblos donde el tiempo se detuvo y el silencio es el único habitante. Soy fotógrafa, y mi pasión es documentar la belleza melancólica de las aldeas abandonadas. Soria, con sus paisajes austeros y sus pueblos fantasmas, es un lienzo perfecto para mi lente. Busco la esencia de lo que fue, las huellas de vidas que se desvanecieron. Pero en una de esas aldeas, encontré algo más que huellas. Encontré sombras.
El pueblo se llama Valdeavellano de Tera, o lo que queda de él. Un puñado de casas de piedra desmoronándose, una iglesia con el tejado hundido y un aire de resignación que lo impregna todo. La primera vez que lo visité, fue una mañana de primavera, con el sol tibio y un viento suave que silbaba entre las ruinas. El único sonido era el crujido de mis botas sobre la grava y el canto lejano de algún pájaro. Pasé horas caminando, capturando la textura de las paredes, los detalles de las puertas carcomidas, la maleza que reclamaba cada rincón. Era un lugar de una belleza desoladora, y sentí la paz que siempre encuentro en estos sitios. Volví a mi estudio en Soria, descargué las fotos y empecé el proceso de edición. Fue entonces cuando las vi. En una de las imágenes, tomada en lo que parecía ser la antigua plaza del pueblo, había una sombra. No era una sombra de un objeto, ni la mía. Era una silueta difusa, apenas perceptible, de una persona. Parecía estar de pie junto a lo que habría sido la fuente, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. La descarté como un error de la cámara, un reflejo, o quizás una mota de polvo en el sensor. Pero luego, en otra foto, tomada en el interior de una casa, apareció otra sombra. Esta vez, más definida. La silueta de una mujer, de espaldas, inclinada sobre lo que parecía ser una mesa de cocina. La luz que entraba por la ventana creaba un contraste dramático, pero la sombra no proyectaba ninguna forma sólida. Era como un hueco en la luz, una ausencia. Empecé a sentir un escalofrío. Revisé todas las fotos, una por una. Y allí estaban. En varias de ellas. Sombras. En una imagen de la iglesia, una silueta de hombre arrodillada en lo que habría sido el altar. En otra, de la calle principal, un grupo de 3 figuras, pequeñas, como niños, jugando cerca de un muro derruido. Siempre difusas, siempre en la periferia de la imagen, como si no quisieran ser vistas, pero a la vez, se negaran a desaparecer. No eran fantasmas en el sentido tradicional, no eran apariciones translúcidas. Eran sombras. Puras sombras, sin cuerpo que las proyectara. Volví a Valdeavellano de Tera. Esta vez, con una sensación de inquietud. Quería verlas con mis propios ojos. Pasé el día entero en el pueblo, cámara en mano, observando cada rincón. El silencio era el mismo, la desolación idéntica. No vi nada, ni una sola sombra. Pero cuando regresé a casa y descargué las nuevas fotografías, allí estaban de nuevo. En una de las fotos, tomada en el umbral de una casa, se veía la silueta de un anciano, sentado en lo que habría sido un banco, con las manos apoyadas en un bastón invisible. En otra, en el antiguo lavadero, una mujer con un cesto en la cadera, como si estuviera esperando su turno. Eran sombras de personas realizando tareas cotidianas, atrapadas en un bucle eterno de lo que fue su vida. No sé qué son. Ecos de las almas que habitaron el pueblo, tan apegadas a su rutina que se niegan a partir. ¿Una manifestación de la energía residual de sus vidas? Solo sé que cuando miro esas fotos, siento una profunda melancolía. Es como si el pueblo no estuviera realmente abandonado, sino habitado por un ejército silencioso de sombras, condenadas a repetir sus días, esperando algo que nunca llega. Y yo, la fotógrafa, soy la única testigo de su existencia, la única que puede ver la vida que aún se aferra a la muerte de Valdeavellano de Tera. Historia 10. El órgano que toca solo. La Catedral de Burgos, con sus agujas que rasgan el cielo y sus muros que han visto siglos de historia, es mi hogar. Soy Mateo, el organista. Mis dedos han danzado sobre sus teclados durante más de 30 años, llenando la nave gótica con la majestuosidad de la música sacra. El órgano, una bestia de madera y metal con miles de tubos, es mi compañero más fiel. Conozco cada registro, cada matiz de su voz. Pero hay noches, noches de tormenta, en que su voz no es la mía. Hay noches en que el órgano toca solo, y las melodías que emanan de él son lúgubres, fúnebres, como un lamento que se eleva desde las profundidades de la tierra. Todo comenzó hace unos 5 años. Era una noche de invierno, con una tormenta eléctrica que azotaba Burgos con furia. Los relámpagos iluminaban los vitrales, y el trueno hacía vibrar los cimientos de la catedral. Yo estaba en mi pequeño apartamento, justo al lado de la sacristía, intentando leer. De repente, lo escuché. Una nota, larga, profunda, resonando en el silencio de la noche. Era el órgano. Al principio, pensé que era el viento colándose por algún tubo, o quizás un fallo eléctrico. Pero luego, otra nota, y otra, y otra. Empezó a formarse una melodía, lenta, solemne, con acordes menores que te encogían el alma. Era una pieza fúnebre,
de esas que se tocan en los requiems más antiguos. Me levanté, el corazón latiéndome con fuerza. Bajé a la nave, la linterna en mano. La oscuridad era casi total, solo rota por los destellos de los relámpagos. El sonido era inconfundible. Venía del coro alto, donde se encuentra el órgano. Subí las escaleras de caracol, mis pasos resonando en el silencio. El aire se volvió frío, denso, con un olor a incienso rancio y a humedad. Al llegar al coro, el espectáculo me dejó helado. Las teclas del órgano se movían, solas. Los fuelles se inflaban y desinflaban con un ritmo constante, y los tubos emitían la melodía fúnebre con una precisión escalofriante. No había nadie. Las bancadas estaban vacías. La luz de mi linterna no revelaba ninguna figura, ninguna sombra. Solo el órgano, tocando por sí mismo, en medio de la tormenta. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron minutos eternos. La música era hermosa, sí, pero también profundamente perturbadora. Era como si el espíritu de la catedral, o de alguna de las almas que descansan en sus criptas, hubiera tomado posesión del instrumento. Sentí una presión en el pecho, una tristeza tan inmensa que casi me ahoga. Era la música de la pérdida, del adiós eterno. Desde aquella noche, el fenómeno se ha repetido. Siempre en noches de tormenta. Siempre la misma melodía fúnebre, o variaciones de ella. He intentado buscar explicaciones racionales, corrientes de aire, fallos mecánicos, incluso vibraciones del trueno, pero ninguna de ellas explica la complejidad de la música, la precisión de los acordes, la emoción que transmite. La última vez fue hace apenas unas semanas. Otra tormenta. Otra vez la melodía fúnebre llenando la catedral. Esta vez, me senté en una de las bancadas del coro, en la oscuridad, y simplemente escuché. La música era más intensa, más viva que nunca. Sentí una presencia a mi lado, un frío que me envolvió. No era amenazante, sino melancólico. Era como si el músico invisible estuviera compartiendo su dolor, su lamento. Al final de la pieza, la última nota se prolongó, vibrando en el aire, y luego, un silencio absoluto. Un silencio que no era vacío, sino lleno de una paz extraña, de una resignación. No sé quién toca el órgano en esas noches. No sé qué alma se aferra a la música para expresar su pena. Solo sé que, en la inmensidad de la catedral gótica, bajo el rugido de la tormenta, hay un lamento que se niega a ser olvidado. Y yo, el organista, soy el único testigo de su eterna sinfonía. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la oscuridad. Si estas historias han resonado en vosotros, os invito a suscribiros al canal, dejar un me gusta, y compartir si también habéis vivido algo inexplicable.